Buenas noches, soy Mario Baquela, director de la Academia Templaria Argentina, dependiente del Gran Priorato de la Argentina de la OSMTH, y les doy la bienvenida a esta reunión, eh, especialmente a los hermanos de Colombia, Perú y Uruguay, amigos de Chile y amigos invitados. En particular a nuestro amigo y hermano Filippo Gramauta. El ingeniero Filippo Gramauta es el rector de la Academia Templaria de Roma y está en Italia en este momento trasnochando y escuchándonos. Muchas gracias, Filippo, por tu presencia. En esta oportunidad lamentamos la ausencia de nuestro gran prior, Luis Lubeck, por razones laborales, y está representado el gran consejo de nuestro gran priorato en la figura de nuestro gran secretario Eduardo Daniel Bombetti. Eh, Quiero decirles que vamos a escuchar a nuestro orador, nuestro gran prior emérito Eduardo Calaey, quien nos va a hablar sobre heráldica en una breve exposición que evidentemente no va a poder abarcar todos los temas que semejante arte comprende. Así que nuevamente, bienvenidos todos. Les pido por favor que las preguntas las coloquen en el chat para evitar pérdidas de tiempo. Como siempre, el tiempo nos apura. Y deseo que tengan un buen rato con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Voy a tratar de ubicarlos en tiempo, en atmósfera, en la época, para que podamos tener una aproximación a lo que significaba y lo que significa tener un blasón. Creo que lo primero que tenemos que imaginarnos es el escenario medieval. Y dentro del escenario medieval, permítanme que comience hablando de la caballería, porque la caballería tiene mucho que ver con la heráldica y con el blasón en sí. Desde tiempos antiguos, la caballería formó parte, fue formada por una élite, por varias razones. En primer lugar, porque aquel que disponía de un caballo, evidentemente era una persona que tenía poder. Y por otra parte, porque desarrollar habilidades de combate a caballo no era para cualquiera. Los ejércitos en la antigüedad, incluso en la antigüedad tardía, estaban constituidos principalmente por tropas de infantería, soldados de a pie, y solo los líderes tenían acceso y tenían entrenamiento en el combate a caballo. Es cierto que ya en Roma se desarrolla una caballería. Las familias patricias cuyos hijos se formaban en combate, en la guerra, eran los que conformaban la caballería romana. Sin embargo, la caballería antigua tiene enormes diferencias y pocos puntos en común con lo que nosotros vamos a ver luego, ya en el medioevo, como la caballería tal como la conocemos. Luego de la caída del Imperio Romano, Europa se sumió en una desorganización política y social muy importante. Las ciudades se despoblaron, creció la población rural, las grandes ciudades entre sí quedaron aisladas y poco a poco se fue conformando un escenario que luego devendría en lo que nosotros conocemos y hemos estudiado como feudalismo. La sociedad feudal era una sociedad que estaba comandada por una clase militante, militar, que eran los nobles. Estos eran los que tenían el poder de tener caballos y eran los que ejercían, de hecho, el poder territorial a lo largo de toda Europa occidental. Hubo un interregno en esta desorganización que fue el Imperio Carolingio, los siglos 7 y 8, en donde Carlomagno I, después su hijo Luis el Piadoso y los nietos de Carlomagno lograron cierta unidad política y militar de Europa.
Pero la realidad es que el poder estaba sumamente fragmentado y que a medida en que esta clase noble, militarizada y ejerciendo el monopolio de las armas se desarrollaba, surgió poco a poco lo que nosotros conocemos como caballero, que estaba todavía muy lejos del ideal de caballero templario que nosotros tenemos o de caballero tal como aparecen en las novelas francesas relativas al ciclo del Grial, del cual hablaremos un poco también. Por el contrario, se trataba más de grupos de bandoleros que saqueaban a la población que de caballeros tal como nosotros lo imaginamos. La sociedad feudal era una sociedad de tributo o saqueo. Aquel que tributaba podía vivir relativamente tranquilo y aquel que no tributaba era saqueado. Y los que ejercían esta violencia eran los que, entre comillas, en ese momento combatían montados a caballo. Esto se prolongó durante mucho tiempo hasta que en el siglo XI, a principios del año 1000, esto comenzó a cambiar porque tomó protagonismo dentro de la Iglesia la orden benedictina, principalmente la organizada en torno a la bahía de Cluny, de cuyo seno salieron líderes importantes de la Iglesia que comenzaron a tener una influencia cada vez mayor en Roma. Esta influencia tuvo que ver con un momento de gran decadencia de la Iglesia, en donde era necesario poner orden en el gran desorden que había en Europa. Los cluniacenses llegaron a tener 1500 establecimientos a lo largo de Europa y en la medida en que avanzaba su poder, también avanzaba su capacidad de imponer políticas a través de la corte de Roma. A mediados del siglo XI, en el 1050 aproximadamente, por primera vez llega al trono de Pedro, es decir, es entronado como papa un monje cluniacense llamado Hildebrando, que va a gobernar la iglesia con el nombre de Gregorio VII. Este papa consideraba que aquel caballero que no combatía por los ideales de la iglesia, es decir, por las causas del propio papado, en realidad no era más que un simple bandolero. Es a partir de Gregorio VII y de su enfrentamiento con el poder secular que comienza a nacer la idea de una militia Christi, es decir, una clase militar dentro del ámbito de la caballería que combatiera por los ideales cristianos. De modo que el caballero, la figura del caballero, tal como nosotros la conocemos, comienza a desarrollarse a partir de estas ideas de la corte gregoriana, que va a tener un fuerte enfrentamiento con el emperador Enrique III y luego Enrique IV, que va a llevar incluso a una guerra entre el imperio y los estados pontificios. Es en ese momento en donde se determina que aquel que combate por los principios que establece la Iglesia a través de los ideales cristianos, ese es un caballero que puede llamarse tal. Quien no lo hace, quien se dedica a atacar a su vecino, al pillaje y al saqueo, no va a ser considerado un caballero. A tal punto que hay una imagen muy impactante en la historia del Temple, en época temprana, en el año 1140, cuando el Papa Eugenio visita por primera vez el Temple de Londres y ve un centenar de caballeros templarios que todavía no tenían la cruz patada que los distinguía. Al ver esa santidad, al ver ese ideal de caballero dedicado al servicio de Cristo,
se impacta, se emociona y determina que a partir de ese momento, en esas albas blancas que ellos llevaban, pudieran superponer en el hombro derecho una cruz patada como símbolo de la sangre que derramarían sobre la pureza de su manto. De modo que en esta atmósfera, que luego va a ser descripta mucho tiempo después, casi 200 años después, por Chrétien de Troyes y todo el ciclo del Grial que comienza con su obra Parsifal, y luego va a ser continuada por otros escritores, principalmente por Robert de Boron y Wolfgang von Eschenbach. Allí se va a afianzar la idea de un caballero cristiano que tiene como sentido la lucha espiritual y entonces va a empezar a tomar un sentido alegórico y figural toda aquella parafernalia que rodea la caballería. De modo tal que el escenario en el que nosotros nos estamos moviendo en el contexto de esta charla es un contexto medieval en donde empieza a tener un gran poder la Iglesia Católica, en donde empieza a dictar las normas de qué es un caballero, de cómo se tiene que comportar un caballero, de cuáles son los principios de la caballería, y a partir de allí, lo que hasta ese momento eran símbolos distintivos comienza a convertirse en una simbología compleja a la que nosotros damos el nombre de heráldica. Pero para que esto se comprenda adecuadamente, yo preparé una presentación que voy a compartir con ustedes, si me permiten, para que nos permita comprender un poco mejor de qué estamos hablando. Entonces voy a compartir mi pantalla a los efectos de que podamos dar comienzo a esta presentación. Bien, vamos a hablar en un principio del origen del blasón. ¿Qué es un blasón? Se llama blasón al arte de componer y explicar los escudos de armas correspondientes a cada linaje, a cada ciudad o a cada persona. Van a encontrarse ustedes con que hay blasones que identifican ciudades, hay blasones que pertenecen a determinadas casas nobiliarias y hay otros que simplemente definen a una persona. ¿De dónde viene la palabra blasón? La palabra blasón, la mayoría de los heraldistas coincide en que deriva de un vocablo alemán, blasen, que es tocar la trompeta. Cuando los caballeros se presentaban en un torneo, cuando se presentaban en una lid, bueno, había un heraldo que tocaba la trompeta y presentaba a ese caballero. A eso lo llamaban blasen, es decir, el acto de tocar la trompeta en una lid en donde se enfrentaban distintos caballeros en los torneos. En el contexto heráldico, el blasón es mucho más que un emblema visual. No es solamente una imagen, sino que es un compuesto de elementos que representan en un lenguaje codificado una identidad, determinados valores, reglas e incluso reglas artísticas muy precisas que hacen de la heráldica un lenguaje. Permítanme aquí extenderme un poco más sobre esta cuestión del lenguaje heráldico. La heráldica desarrolla un argot, algo que es muy común en la época. Del mismo modo que en las catedrales, nosotros, si tenemos el conocimiento adecuado, podemos leer en la piedra a través de todas esas imágenes que vemos en los pórticos de las catedrales, en los vitrales de las catedrales. De la misma manera, aquel que tiene conceptos básicos de heráldica puede leer en el blasón un mensaje.
Estamos en una época en donde las figuras y las alegorías formaban parte de un sistema pedagógico. Georges Duby, uno de los grandes medievalistas del siglo XX, llama esto pedagogía de masas. Es decir, del mismo modo que el pueblo que concurría a la catedral podía leer en la piedra, los soldados que formaban parte de un ejército podían leer en los estandartes de sus jefes. Esto es muy importante que se entienda. El blasón no solo habla de un combate físico, terrestre, un combate en el campo de batalla, sino también habla de un combate espiritual. En el combate físico, el blasón cumple funciones técnicas y prácticas. Desde el origen, alrededor del siglo XII, los caballeros lo utilizaban para distinguirse en el campo de batalla, pero aún antes. Principalmente, ¿por qué? Porque su armadura y sus cascos impedían que sus soldados vieran quiénes eran. Incluso puedo traer aquí, a colación en este momento, 3 o 4 casos muy importantes de batallas que fueron decididas por un blasón. Por ejemplo, yendo hacia la más antigua, año 1066, la batalla de Hastings. Guillermo el Conquistador cruza el Canal de la Mancha y se enfrenta con el rey Harald en Inglaterra, en los campos de Hastings. En un momento, el ejército de Harald empieza a gritar que ha muerto Guillermo, que ha muerto. Y como Guillermo tenía un casco que lo cubría, inmediatamente se saca el casco y enarbola su estandarte, que era un estandarte en color oro con 2 leones rojos, que en heráldica se llama gules, al rojo, y en ese momento sus soldados, que ya estaban a punto de huir porque creían que su jefe estaba muerto, entienden que todavía está vivo, siguen luchando y terminan ganando esa batalla. Voy a dar otro caso. Mucho tiempo después, siglo XV, la batalla de Pavía, en un intento de los franceses de conquistar Italia, el rey Francisco I de Francia se presenta a la batalla con un traje que era como un semáforo para que todo el mundo supiera que era el rey. Los italianos, en vez de combatir al ejército, van todos detrás de la figura del rey, lo logran desmontar y lo toman prisionero. En ese momento, Francia pierde la batalla y Francisco I, con su atuendo de flores de lis, es tomado prisionero. Es decir, en batalla todo el mundo estaba absolutamente atento a lo que sucedía con los blasones y los estandartes, es decir, los elementos heráldicos que estaban utilizando sus jefes. Pero continuemos. En el combate espiritual, el blasón representa no la armadura con la que combatimos en el campo de batalla, sino la armadura del espíritu. Es una herramienta espiritual que está conformada por una hechura, una arquitectura que la heráldica la considera sagrada. Sobre ese fondo, todo lo que colocamos tiene una representación espiritual que nos identifica e identifica también el propósito interior o el de nuestra casa o el de nuestro linaje. Pero hay ahí un componente fuertemente espiritual. ¿Que esto fue siempre así? No. Vamos a ver ahora, en el desarrollo del blasón, o del escudo, mejor dicho, cómo esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero para terminar con este concepto, el blasón refleja la esencia, la vocación y los valores espirituales y funciona como un recordatorio constante de aquello que nosotros nos hemos propuesto como meta en la vida y servicio a Dios. Vamos ahora a hablar un poco del escudo, porque en definitiva todo lo que vamos a ver después se coloca sobre un escudo. En latín, scutum, de hecho, los que bautizaron con el nombre de escudo a esta arma defensiva fueron los romanos.
Es una de las armas defensivas más antiguas que se conocen. Podemos remontarnos al tercer milenio antes de Cristo. La imagen que ven ahí es de guerreros asirios y tienen un escudo. Este escudo fue perfeccionado con el tiempo y en ello tuvo mucho que ver la civilización helénica. Eran de madera, estaban cubiertos de cuero, pero griegos, espartanos y troyanos empiezan a cubrir estos escudos con bronce, convirtiéndolos en un arma mucho más efectiva. Pero son los troyanos los primeros en comenzar a colocar sobre el escudo elementos distintivos. Si ustedes ven en la imagen, el escudo que está abajo, a la derecha de la pantalla, es un escudo troyano. Perdón, el que está abajo a la izquierda es un escudo troyano y el que está a la derecha es un escudo espartano que ya tiene un elemento identificatorio. Pero no es un blasón, es un escudo con un elemento identificatorio. Estos escudos redondos son los que dan nacimiento a una formación militar que se llamaba falange, considerada en el mundo antiguo como la formación militar más eficaz, a tal punto que la mayoría de los historiadores coinciden en que la única manera de derrotar a una falange era con otra falange. Hay un caso muy particular descrito por Homero en el canto 17 de la Ilíada, que es el escudo de Aquiles. El escudo de Aquiles, que ustedes lo pueden encontrar en internet mucho más grande que lo que aquí yo puedo mostrarlo, es un escudo en el que estaba reflejado el cielo y la tierra, el bien y el mal, la tierra y el mar. Tenía una serie de elementos, figuras y escenas mitológicas y, al menos que yo sepa, es el primer escudo que encontramos ya en época muy antigua, adornado con una serie de elementos alegóricos y figuras. Posteriormente, los romanos, que en principio utilizaban la formación de falange y tenían escudos redondos, van cambiando. No se olviden que Roma duró 1000 años. A lo largo de esos 1000 años hicieron una serie de incorporaciones y mejoras en su aparato militar que les permitieron justamente llegar a dominar todo el mundo mediterráneo. Pero en el caso de los romanos ya encontramos que los escudos tienen elementos que los identifican. Emblemas, alas, rayos, que están de algún modo indicando la unidad a la que pertenece el hoplita que está, el infante que está utilizando ese escudo. Vamos avanzando a lo largo de la historia hasta que los últimos modelos son los que se ven abajo, el típico scutum romano, que ya no era en formación de falange que se usaba, sino en una formación típica de los romanos, que era el manípulo, que hablaremos en otro momento de eso. Pero ya aquí hay una identificación que no es personal, sino colectiva. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que son los romanos los primeros en desarrollar elementos propios de la heráldica. Entre las muchas condecoraciones que podía recibir un soldado romano, encontramos algunas que tienen la imagen de una torre, la imagen de un puente, la imagen de una muralla, y que eran condecoraciones que se otorgaban a ese hombre que había logrado cruzar un puente, atravesar una muralla o tomar una torre. Estas condecoraciones, que eran de uso personal, a veces se concedían a toda una decuria que podía colocarla en su estandarte. Ya aquí empieza a haber elementos de identificación más complejos que los que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, el blasón, tal como lo conocemos, es una creación cristiana. La mayoría de los estudiosos medievalistas
historiadores, heraldistas coinciden en la tesis según la cual los escudos de armas habrían nacido en el contexto de las cruzadas, es decir, desde fines del siglo XI en adelante y por motivos de simple reconocimiento. Es a partir de allí en donde un escudo muy sencillo como el que estamos viendo en batalla, en la pantalla, podía determinar a qué bando pertenecía ese hombre que estaba luchando en el cordón sirio-palestino en el contexto de las cruzadas. Si aceptamos este origen, el blasón es una creación, una expresión originaria y original de la cristiandad medieval. Es preciso subrayar este punto. Lo que estamos viendo en pantalla, el blasón que estamos viendo, es el que corresponde al reino de Jerusalén, que es una cruz que a su vez contiene 4 cruces en su contorno. Esas 4 cruces representan cada uno de los principados que fueron conquistados por los europeos que llegaron a Tierra Santa entre fines del siglo XI y principios del siglo XII. El condado de Edesa, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén. Este blasón, bajo este estandarte, combatían los soldados que luchaban por Jerusalén. Las propias cruzadas, entonces, más las justas y los torneos, que son ejercicios que mantienen a la caballería en forma, son un modo de entrenamiento permanente, son los que expanden su uso principalmente en Francia. Porque hay que decir que el principal contingente que llega a Tierra Santa es de origen franco, más allá de que hay frisones, hay belgas, hay italianos, pero esta ciencia, esta noble ciencia, como se la llama a la heráldica, es en Francia en donde se desarrolla con mayor detalle y profundidad. Por esa razón, hasta el día de hoy, aquellos que se dedican a la heráldica de manera profesional utilizan el idioma francés, que es el idioma de la heráldica. Vamos a hablar un poco de la estructura del blasón. Aquí hay alguno de los que está mirando va a reconocer. El escudo de armas es una arquitectura simbólica. Está diseñado con líneas y volúmenes precisos que siguen proporciones matemáticas. Es un reflejo de la identidad y de las virtudes de su portador y contiene una especie de cosmos interior. El fondo del escudo, lo que ustedes ven a la izquierda, lleva el nombre de campo. A eso se le llama campo. Sobre ese campo vamos a ver que se agregan formas, dibujos, particiones y colores que en heráldica llevan el nombre de esmaltes o metales. Vemos en el centro un muy bello blasón que sobre un campo de plata, que es el nombre con el que se identifica el color blanco, hay en la parte superior un león y en la parte inferior una cruz. Vemos a la derecha de la pantalla una partición que se llama chevron o cabriol, que es muy típica de muchos escudos de armas. Continuemos. Ese campo, ese fondo, tiene regiones en las que se ubican los objetos que se llaman muebles, o las líneas, o las particiones. La parte superior se llama jefe, y es lo que ustedes pueden ver que componen la letra A, B y C. La A es el cantón diestro, la C es el cantón siniestro y la B es el centro del jefe. Luego hay una línea central en donde hay un flanco diestro, un flanco siniestro y un centro del escudo. Y finalmente hay una punta de escudo que también tiene un cantón diestro
un cantón siniestro y una punta propiamente dicha que aquí se ve expresada con la letra H. Hay una segunda manera de partir el campo, que es la siguiente. Veamos esto. En el pilar central vemos que hay 5 posiciones, en tanto que a los flancos hay nada más que 2. Está el flanco diestro y el flanco siniestro del campo, y está el campo diestro y el campo siniestro del jefe y del flanco del campo propiamente dicho. Y en el medio se agrega el lugar de honor, que estaría representado por el número 4, que ustedes pueden ver, el corazón en el punto número 5, el ombligo en el 6 y la punta en el 9. Son 2 maneras. Veamos el anterior. Esta es una manera de dividir el escudo, que es mucho más esquemática. Hay un jefe, un centro y una punta. Y esta otra en donde se concentra mucho más la atención en los elementos que se colocan en el centro del blasón. Sigamos. Veamos los colores y su significado. En heráldica se utilizan muy pocos colores, salvo en escudos muy modernos en donde se han hecho combinaciones que no son las tradicionales. Hay colores que se llaman esmaltes, que son 5, que los vamos a ver a continuación, y hay 2 a los que llamamos metales. Son 2 categorías distintas de colores que se utilizan para crear los escudos de armas. Cada uno tiene un rol específico y su uso sigue reglas tradicionales para asegurar la claridad y la armonía visual. Los metales representan colores brillantes. Los 2 típicos son el dorado y el plateado. Que en heráldica el oro tiene el nombre de or y representa la generosidad, la nobleza y la gloria. En tanto que la plata o argent, que corresponde al color blanco, representa la paz, la honestidad y la sinceridad. Estos colores se utilizan en el fondo o en las figuras del escudo y se destacan por su luminosidad. En heráldica, el uso de los metales es fundamental para dar al escudo un aspecto radiante. Veamos ahora los esmaltes. Los esmaltes tradicionales son 5. Repasemos. Se llama metales a los que brillan: el oro y la plata. Los esmaltes tradicionales son 5. Gules, que es el rojo, que significa valor y sacrificio. Fíjense que la cruz templaria es una cruz patada de gules, porque está representando el sacrificio. El azul, el azur, que es como se le llama el color azul, que simboliza la lealtad y la justicia. El sinople, que es el verde, que representa la esperanza y la amistad. Verde esperanza, bueno, viene de acá. El sable, que es el color negro, que denota constancia y prudencia. Y el púrpura, que significa dignidad y autoridad. Esta es una tradición que viene de la antigua Roma, y cuando hablamos en la iglesia de purpurados, hablamos de gente de poder. Generalmente es la monarquía y las instituciones eclesiásticas las que utilizan este color púrpura. Estos, que son colores sólidos, aportan riqueza al escudo y permiten que las figuras y las particiones se distingan claramente. Acá vemos algunos ejemplos. Este es el escudo de armas de Alfonso XI, rey de León. Lo vemos en un manuscrito iluminado en la derecha de la imagen.
y lo vemos más esquematizado a la izquierda. ¿Cómo se leería, este blasón? Se leería de este modo. De plata, un león rampante de púrpura, armado y lampasado de gules. Aquí no se ve, pero en el original las uñas de las garras del león son en color rojo. Yo no pude conseguir esa imagen, ahora vamos a ver si la encuentro. Timbrado de una corona real abierta. Es decir, arriba de este blasón está la corona del rey. Vamos al siguiente. Hay una regla de contraste que es muy interesante. No vamos a entrar demasiado en la parte técnica, pero esto creo que es un ejemplo importante para que entiendan que un blasón no se puede hacer de cualquier manera. Una de las reglas básicas en heráldica es que los metales y los esmaltes no deben superponerse entre sí. Por ejemplo, una figura de oro, metal, es un metal el oro, debería colocarse sobre un campo azul, un esmalte, pero nunca sobre plata. Es decir, un metal no se coloca sobre otro metal, porque esta es la única manera de garantizar un contraste claro y evitar confusiones. Esta combinación de esmaltes y metales aporta al escudo de armas un sentido simbólico y visual, respetando tanto la estética como el significado que representa. Es decir, yo no puedo poner cualquier color sobre cualquier color. Fijémonos en el blasón que se ve a la izquierda. La cruz patada de gules está sobre un metal y los peces, que son de un metal, que es plata, están sobre un esmalte, que es el azur. Esta es una combinación correcta. No podría estar la plata sobre otro metal y no podría estar el esmalte sobre otro esmalte. Figuras y símbolos. Fíjense la variedad de blasones que hay aquí en la parte inferior. Encontramos objetos como águilas, leones, caballos, torres, corazones, estrellas, un pegaso, un par de láber de hachas, llaves, estrellas. Es decir, hay toda una iconografía de muebles. A estos objetos se los llama muebles. Que los hay de muchos tipos. Además de los muebles y de los colores, está lo que denominamos particiones. Esas particiones son el modo en que se va a dividir el campo de cada blasón. Las particiones permiten organizar el escudo en secciones, cada una de las cuales puede representar diferentes aspectos de la identidad familiar, de alianzas, de elementos que nos representan. Vamos a dar un ejemplo tomando el blasón que está a la izquierda, a la derecha de la pantalla. Este es el blasón de Alfonso el Sabio, que a diferencia del padre, ya es rey de Castilla también, además de León. Si vemos el anterior tiene un león. Este es Alfonso IX, es rey de León, pero el hijo, Alfonso el Sabio, ya es rey de León y de Castilla. Aquí se ha utilizado la partición para colocar en dos particiones el escudo de Castilla, que está conformado por un castillo, y el de León, que sigue siendo el león rampante. Y acá ven el león purpurado que tiene las uñas y la punta de la lengua color gules, rojo, como habíamos dicho anteriormente. Es a su vez un símbolo de unidad y multiplicidad. Las particiones simbolizan la capacidad de unificar varias cualidades o linajes
en un solo escudo, pero manteniendo sus identidades únicas. Cada sección de una partición puede representar virtudes, logros, valores particulares, expresando así la riqueza y complejidad de la familia o del individuo que lleva el blasón. Vamos a momentáneamente dejar de compartir pantalla. Perfecto. ¿Me están viendo a mí ahora? Bien. En síntesis, tenemos un campo sobre el cual tenemos que disponer particiones, colores a los que llamamos metales y esmaltes, y muebles. El conjunto de estos tres elementos está presente en todos los blasones. Yendo al más simple de todos, al que representa nuestra orden, al temple. Un campo de plata y una cruz de gules. Hay color, hay metal, no hay partición, se utiliza todo el campo. Es uno de los pocos casos en donde el campo está completo, porque no hay nada individual que determinar. Ahora, si ese caballero, como ocurría con los grandes maestres, que era a los únicos que se les permitía incorporar en su blasón, además de la cruz patada de gules sobre campo de plata, su blasón familiar, era el único caso en donde había un elemento individual que podía identificar a ese hombre como gran maestre de la orden. Sin entrar en mayores detalles, creo que con estos pocos elementos que hemos visto, podemos entender que blasonar es un arte y aquel que se dispone a blasonar su escudo está frente a una tabla blanca a la que debe dar sentido. A lo largo de la historia, desde el medioevo hasta nuestros días, hubo y hay personas que se especializan en este arte, en esta noble ciencia, como se le llama la heráldica, y acompañan, tal como se hacía en la Edad Media, a aquel caballero que tenía que desarrollar su blasón, indicándole las normas, las reglas, guiándolo en la definición de su propósito para que pudiera encontrar aquellos elementos que lo identificaran espiritualmente. Esta es la tarea de los heraldos de armas. Y aún en la actualidad, en las órdenes de caballería y en las casas reales y en las altas casas nobiliarias, hay colegios de armas, en donde hay generalmente un rey de armas o un heraldo mayor que, asistido por un conjunto de grandes oficiales especializados en el arte de realizar blasones, guían y acompañan al caballero y a la dama en su eh, experiencia de blasonar. Y dije dama exprofeso porque, lejos de lo que uno pudiera imaginar, en la Edad Media las mujeres también tenían blasones, generalmente de forma ovalada. Hay un consenso en los historiadores y en las instituciones especializadas en heráldica que el formato habitual que utilizaban las mujeres nobles, las damas, en la Edad Media era ovalado. Y las hubo de mucho poder. Baste mencionar a la Reina Blanca, a Leonor de Aquitania,
a Matilde de Canosa, que casi obligó al Papa y al emperador a reunirse en su castillo de Canosa para sellar la paz en medio de la querella de las investiduras. La reina Melisenda, la mujer del rey Fulco de Jerusalén, madre de Balbino III, también tenía su blasón, Melisenda de Jerusalén. Sibila de Jerusalén. Estoy hablando de grandes mujeres que fueron muy poderosas en su tiempo y que tenían sus propios blasones. ¿Por qué un caballero haría un blasón? ¿Y cuál sería la razón? El blasón, hoy, en el siglo XXI, es un arma espiritual. Por eso, en las instituciones que aún hoy se establecen dentro de las órdenes de caballería para acompañar a sus miembros a blasonar, generalmente se explica esto. Un blasón puede cumplir su misión de dos maneras: recordándonos lo que queremos ser o advirtiéndonos lo que no debemos ser. Esto es muy interesante de analizar y lo dejo para que lo piensen y lo rumien, como dicen los benedictinos. Un blasón es algo que nos puede inspirar hacia dónde queremos ir, pero también puede ser aquello que nos recuerde lo que debemos evitar. Es un proceso maravilloso. Todos aquellos que han vivido la experiencia de blasonar y han tenido la suerte de contar con una guía certera a lo largo de ese proceso, lo viven como una experiencia realmente inolvidable. Eh, de modo tal que yo me quedo con esto último y me gustaría que dediquemos, ya llevo casi una hora hablando, deben estar ustedes aburridos y deben tener preguntas, así que yo dedicaría los minutos que nos quedan a responder a alguna pregunta, insistiendo en que no quisiera caer en cuestiones técnicas, porque sería engorroso y perderíamos los pocos minutos preciosos con los que contamos. Así que eh, no sé si Mario o Eduardo Eh, Eduardo, intervendrán en el... Sí, en el Mario. chat, en el chat pusimos un cartel para que las preguntas fueran evacuadas por allí. Ah, Pero perfecto. estoy mirando el chat y no hay ninguna pregunta, así que van a tener que ser, si es que alguien tiene alguna, hacerla aquí, en este momento. Bueno, Y estamos limitados de tiempo, así que yo te voy a avisar cuando la tengamos que cortar. Así voy a que, Puedo, ver. Sí, sí, adelante, Isabel. perdón Mario, ¿qué Natal? Buenas noches Eduardo, interesantísimo lo tuyo, no puedo prender la cámara. Yo en la carrera había visto algo muy por encima, nada que ver con la profundidad que lo estás dando vos de heráldica, y decían que también las particiones era según el golpe que habían recibido de su adversario. Es Así decir, es, así si quieres es. explayarte un poco más en eso. Bueno, los escudos no tienen por qué permanecer exactamente iguales a cómo fueron concebidos en el momento en que uno fue armado caballero. Voy a dar un ejemplo. Eh, de pronto, mi escudo es un escudo sencillo con un campo de plata, es decir, color blanco, y arriba la banda del jefe la tengo en color negro con un león dorado. Pero yo peregrino a Jerusalén o a Santiago de Compostela y quiero que mi blasón refleje esa experiencia espiritual que yo tuve, porque el peregrinaje forma parte de esa lucha espiritual. Entonces, a lo largo de la vida, puedo ir acumulando esas conchas típicas del Camino de Santiago o las cruces propias del Reino de Jerusalén y las puedo incorporar. Del mismo modo, en la Edad Media, aquel que iba a Jerusalén quería tener en su blasón el estandarte del Reino de Jerusalén,
Pero aquel que se probaba en combate por primera vez y recibía un astillazo o un golpe en un punto determinado del campo del blasón, en recuerdo de esa experiencia militar, podía colocar ahí algo que de algún modo le recordara ese momento. Exacto. Entonces, las particiones, yo voy a ver si encuentro, a ver, si me permiten un segundito, a ver, un segundo, porque creo que tengo algo que podría ser interesante demostrar para que... Eduardo, tengo el mío a la vista. No, no, ahora voy a compartir la pantalla, pero quiero buscar algo que tiene que ver con las particiones, Bueno, a ver si lo encuentro. No, no lo tengo. No lo tengo. Bueno, vamos a volver. Vamos a volver. Pero sí, Isabel, las particiones son muchísimas. No te digo infinitas formas, pero hay por lo menos 30 o 40 maneras Sí, de partir o dividir un blasón. Y del mismo modo que pueden recordar un golpe, pueden también recordar otras cosas. Por ejemplo, exacto. hay blasones que recuerdo incluso dentro del ámbito de las cruzadas, de caballeros que incorporaron una torre porque se hicieron con la torre de una fortaleza en la Mm. conquista de una ciudad y entonces esa torre se incorpora al blasón. Es decir, el blasón no tiene por qué ser el mismo desde que nos armaron caballeros hasta que morimos. Hay Eduardo, modificaciones. Una de esas modificaciones estaba dada por las peripecias propias de la batalla. Eduardo, Sí, Excelente. vamos a darle oportunidad a algún otro que quiera preguntar y sí, sí, por supuesto. tratemos de hacer la respuesta lo más corta posible, porque Bueno, evidentemente no vamos a aprender eh, heráldica en esta clase, pero bueno, no, 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 el está claro, tiempo está claro. siempre nos aprieta, lamentablemente. Perfecto. Adelante, si hay alguna otra Gracias, pregunta. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Mario Botasini de Montevideo. Mario, mucho gusto. Adelante. Nos vimos, gracias, muy Sí, sí, amable. sí. Escribí una pregunta donde nombraste el grial, pero al final no me quedó encuadrado que la explicación o había qué Sí, significaba. en realidad Gracias. se abren tantas ramas cuando uno habla de este tema que generalmente algún camino puede haber quedado sin desarrollar. Lo que yo quería decir respecto del ciclo del Grial es que la heráldica comienza tal como la conocemos en el siglo XI, siglo XII, pero alcanza su apogeo, su máxima complejidad ya en el siglo XIV y en el XV. Y si hay un periodo en la literatura que aporta a la heráldica una infinita cantidad de inspiraciones y posibilidades, es justamente la literatura en torno al Grial. Hay un, hay un escritor medieval muy conocido que se llama Jacques de Longuillon, que escribió un libro en el que habla de los nueve de la fama. En ese libro, él divide los nueve grandes guerreros de la historia de la humanidad en tres. Tres en el mundo pagano, que son Héctor de Troya, Alejandro Magno y Julio César. Tres del mundo bíblico,
que son Josué, David y Judas Macabeo, y 3 del mundo cristiano, que son Godofredo de Bouillon, Carlo Magno y Arturo. Fíjense la importancia que tiene Arturo en el contexto medieval, que es considerado uno de los 9 grandes caballeros de la historia de la humanidad. Incluso hay una heráldica de Arturo. En la descripción de Jacques de Longuillon, Arturo lleva un estandarte con 3 coronas. Les cuento que sobre ese tema hay un debate de nunca acabar. Los heraldistas no se ponen de acuerdo qué quisieron decir los medievales con esas 3 coronas de Arturo. Algunos dicen que es la Santísima Trinidad, otros dicen que son los 3 reinos que unificó Arturo, que son Britania, Irlanda y Escocia. En fin, hay una serie de teorías. Pero tanto Jacques de Longuillon como Chrétien de Troyes en su Parsifal, y posteriormente los autores que mencioné, Robert de Boron y Wolfgang von Eschenbach, son los que desarrollan en torno al mito artúrico una cantidad de elementos enormes en donde aparecen los esmaltes, los metales, los muebles, prácticamente todos los elementos propios de la heráldica vistos desde una perspectiva espiritual. Cuando uno lee toda esta literatura relacionada con el mito artúrico y el grial, más que el combate físico, de lo que se trata es de una figura. Y me quiero detener un minuto en esto. En esta época, la palabra simbolismo no se conocía, es nueva. Simbolismo, nosotros hablamos de simbolismo, los medievales no hablaban de símbolo, hablaban de figuras y de alegorías. Estas figuras son las que terminaron de conformar el escenario de la heráldica en su máxima expresión en el siglo XIV. Y por eso me refería al grial, porque todo lo que compone el mito artúrico es prácticamente la base más sólida para orientarse dentro de la ciencia heráldica. No sé si está contestada la pregunta. Sí, Y gracias. Eduardo, perdón, en el chat hay una pregunta de Agustín P., que como la costumbre es contestar los chats, nos quedaría esa. Yo cuando hablé antes no estaba todavía la pregunta. Perfecto. ¿Sí la podés ver? Sí, en realidad hay digamos, lugares serios en donde consultar. La pregunta de nuestro amigo Agustín es, Agustín. ¿dónde se puede consultar la heráldica de los apellidos? Bueno, Sí. hay muchas páginas que se dedican a este tema. En Internet hay un comercio enorme con este asunto. La realidad es que hay que ir a los libros clásicos, a los libros más antiguos, especialmente los escritos del siglo XVIII y XIX, que son compilaciones heráldicas serias. Hoy en la actualidad es muy fácil encontrar páginas que nos indiquen el origen de nuestro apellido, pero la realidad es que muy pocos de los apellidos realmente tienen un pasado perteneciente a una casa que haya en algún momento constituido eh, un blasón familiar o algo por el estilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, una cosa es que un caballero dentro de una orden como es la OSMTH o otras que existen en la actualidad desarrolle su blasón, y otra cosa muy distinta es creer que porque nos vamos a hacer un blasón pasamos a ser miembros de la nobleza y que todos los apellidos vienen de una casa noble, porque la realidad es que no es así. Así que mi consejo, mucho cuidado con lo que compramos o lo que nos quieren vender. Muy bien, Eduardo. Bueno, muy completo lo tuyo. Estamos ya llegando al tiempo final.
Si queda alguna pregunta, le damos la chance y si no, te vamos a despedir. Permiso, Mario, Eduardo. Sí, Sí, adelante. sí. Bueno, como miembro del Consejo Prioral de la OSMTH Argentina, aprovecho estos momentos para agradecerle infinitamente a Eduardo que comparta toda la sabiduría que encierra en su corazón y en su mente. En su mente porque es su archivo y en su corazón porque es su pasión. Le quiero agradecer a Mario porque sé que hace un esfuerzo titánico para que esto ocurra. Quiero saludar y agradecer a mi amigo Filippo, que desde más de 12.000 millas nos está escuchando y viendo, y a pesar de la hora, y a los nuevos amigos de Chile, de Bolivia, y al hermano Bottesini, que ha representado a los hermanos de Uruguay. Nuevamente, Eduardo, te agradezco muchísimo. Puedo agregar una. Veo que está conectado Miguel Sardeña, que no lo había visto. Y Sí, quiero agregar un detalle que le va a interesar. La mayoría de los heraldistas modernos coinciden que la única cultura que desarrolló algo parecido al blasón cristiano medieval es Japón. bueno, ahí que lo anote, que él lo va a aprovechar seguramente. Buen Bueno, dato, me no lo despido de sabía, ustedes, Eduardo. perdón, Así es, Y así no lo es. sabía. me despido de ustedes, Bueno, perdón, mu- me Bueno, dan la muchi- oportunidad, Eduardo, si me da la oportunidad, y, Baquela me da la oportunidad, saludo a los sí, hermanos, me sí, despido y bueno, te dejo tu lugar. Muchísimas gracias, les agradezco su participación y los saludo en nombre del Gran Priorato. gracias, gracias, Daniel. Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo Caray, no hay forma de agradecerte más que decirte lo de siempre. Tu erudición y tu calidad y tu capacidad ha quedado demostrada. En nombre No, de la academia te lo agradezco de todo corazón. Hemos hecho un gran esfuerzo para hacer este Zoom. Está grabado, para que lo sepan, y va a ser colocado en el YouTube de la academia, que ya por suerte está oficializado y va a ser subido en los próximos días. Así que van a poder, no se lo dije antes para que no se vayan, van a poder repetir esta hermosa disertación y a partir de ahí vamos a seguir haciendo cualquier tipo de charlas que interesen a la OSMTH y al Gran Priorato, de la misma forma o tal vez mejor de la que hacemos ahora. Todo inicio tiene sus problemas, como yo los tuve, pero con gente como Eduardo salimos adelante. bueno, muchas Vamos gracias. hablando. Sí. Gracias a todos. Filippo, un bacio per te y un abrazo grande a todos y me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y ya seguiremos el año próximo con otros temas interesantes. Perfetto, perfetto. Bueno, Auguri, Io vi devo auguri salutare che Filippo. qui è notte fonda. Así Tante será. auguri, grazie Edoardo. No, Auguri, gracias. Abbraccio a tutti auguri. quanti. Auguri. no te Filippo, vayas, gracias Filippo. Eduardo, gracias. Adiós, adiós. Quiero, Hasta luego, Buonanotte, muchas gracias. quiero buonanotte a tutti. quiero decirle a todos que el señor, el ingeniero Filippo Gramauta, es el rector de la Academia Templare de Roma, Italia. Es un hombre con una experiencia enorme, tiene una capacidad de trabajo enorme, por suerte somos amigos y compartimos cosas, tiene una bondad y una apertura que me gratifica muchísimo, es mi guía en el trabajo de la academia y le agradezco de todo corazón haber estado presente en esta nuestra primera exposición por Zoom. Filippo, un abrazo. Buonanotte a tutti. Gracias. Buenas noches Buonanotte, a todos. Bueno, buonanotte, lo buonanotte. damos por terminado. Saludos a todos. Gracias.